Yo vi el video, primero escuché la voz de mi papá gritando por ayuda y eso me dolió mucho. 3 hombres, 3 familias y 3 ciudades distintas. Operativos migratorios que han terminado en la muerte de alguien. Mi hijo, una persona realmente que salió del país para hacerse un futuro para su familia. Es un error muy grande que nos han causado y no sé por qué le hicieron eso. Lorenzo Salgado Araujo, Joan Sebastián Durán Guerrero y Juan Jairo Coronilla Durán. Los 3 murieron en un encuentro con ICE. Cada uno deja un dolor hondo en sus familias. Por sí solo, cada caso es importante, pero esto es más importante aún, porque no se trata de casos aislados. Desde que el presidente Trump volvió al poder, al menos 10 personas han muerto en operativos migratorios. 3 eran ciudadanos estadounidenses. Y esta es la historia de esos que fallecieron solo en un periodo de una semana, entre el 7 de julio y el 14 de julio de 2026. Hola, soy Julio Vaqueiro y esto es Un Día a la Vez, un podcast de Noticias Telemundo. De una forma discreta, distinta a como lo hizo hace un año, la administración del presidente Donald Trump ha acelerado las detenciones de inmigrantes. And we're sending in our National Guard, and if we need more than the National Guard, we'll send more than the National Guard. En el verano de 2025 vimos grandes despliegues de hombres armados en las principales ciudades del país. Ahora no tenemos esas imágenes, pero los números ahí están. A principios de julio de 2026 hubo más de 10,000 arrestos en solo 5 días. De acuerdo con el periódico The New York Times, la Casa Blanca dio instrucciones a los agentes de ICE para que aceleraran el paso. Y si a principios de año el promedio era de 1,000 arrestos al día, ahora la meta es de 2,000 arrestos al día. Y es en esta nueva ola de detenciones en la que hay que cumplir con cuotas cada vez más exigentes, en la que ocurren estas muertes. 3 tragedias de 3 inmigrantes, trabajadores, cabezas de familia. Hoy, un repaso por sus vidas y el contexto en el que se da su fallecimiento, bajo la sombra de ICE. El 7 de julio, en Houston, Texas, murió el señor Lorenzo Salgado. Todo ocurrió temprano en la mañana, en el histórico barrio latino de Magnolia Park. Paco Cuevas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hombre. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Y yo sé que tú estuviste en Houston, el primer caso que fue como el parteaguas, la muerte del señor Lorenzo Salgado Araujo, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, Francisco? Bueno, lo viví justamente desde el primer día. Mi colega Francisco Cuevas, corresponsal de Noticias Telemundo en Texas, habló con la familia del señor Lorenzo desde el primer momento. Logramos hablar con su hijo, que dio sus primeras declaraciones. Había hablado de que su padre era un buen hombre, un hombre trabajador, un hombre dedicado a su familia, y que él no creía que su padre hubiera hecho algo que mereciera que le hayan disparado. Yo quiero que esa sea lo que sepa la gente de mi papá, que a él no le importaba nada que su familia, que no le gustaba nada más que comer su comida, darle gracias a mi mamá por la comida y decirnos a nosotros que siempre que les echemos ganas en esta vida, que la educación nos va a llevar adelante. Lo último que recordó es que su padre traía la lonchera con la comida que su madre le había preparado justamente esa mañana en la que el señor desafortunadamente perdió la vida en manos de ICE. Lorenzo Salgado tenía 52 años, llevaba más de 35 en Estados Unidos. Aquella mañana salió en su camioneta blanca a recoger compañeros de la construcción. Hay muchas cámaras de seguridad afuera del lugar donde ocurrió la tragedia. Hemos podido ver algunos de estos videos de las cámaras de seguridad y se ve que algunos vehículos que no están marcados lo están siguiendo por varias calles por donde ocurrió esta tragedia. El señor tenía un tiro en el abdomen. No se ve en la camioneta, por los videos que analizamos, no se ve un disparo, un impacto en la camioneta, en lo cual quiere decir que abrieron la puerta o que al señor le dispararon cuando él estaba por bajarse, pero no hay impactos en la camioneta.
Este dato es importante porque lo primero que dijo el Departamento de Seguridad Nacional después de la muerte de Lorenzo Salgado fue que él intentó utilizar su vehículo como un arma, que intentó arrollar a los agentes. Pero no hay evidencia de eso. Y hay algo más. Ninguno de los oficiales involucrados llevaba cámaras corporales. Pero hay el testimonio del hermano de Lorenzo, quien iba viajando con él al lado. Él dice que su hermano nunca se negó a parar su vehículo y bueno, él es prácticamente la persona que tendrá todas estas respuestas, al igual que los testimonios de los agentes de ICE que dispararon y que estaban persiguiendo a este señor. Pues Francisco Cuevas, muchas gracias. Qué gusto saludarte, Paco. Cuídate. Gracias, cuídate, Julio. Un abrazo. No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos. Después de la muerte de Lorenzo Salgado, la presidenta de México elevó el tono. De acuerdo con su gobierno, 17 mexicanos han muerto a manos de ICE. La mayoría de ellos no en operativos, pero sí bajo custodia de la agencia. No tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces, sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Hasta ahora el gobierno mexicano solo había enviado notas diplomáticas al gobierno estadounidense preguntando por cada uno de estos casos. Pero tras la muerte de Lorenzo Salgado, el gobierno mexicano anunció que tomaría una acción penal contra Estados Unidos en fiscalías locales y ante el Departamento de Justicia. Y también era temprano en la mañana en Biddeford, Maine, solo unos días después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo. Agentes federales intentaron detener un auto blanco en una parada de tráfico. Al volante iba Joan Sebastián Durán Guerrero, 25 años, un inmigrante colombiano que vivía aquí con su esposa y su hija de 3. Toda persona con quien me encontré me decía y lo describía como un hombre trabajador, como un hombre de familia, un hombre dedicado a su pareja, a su hija Dulce de 3 años. Ella es Cristina Corujo, es corresponsal de Noticias Telemundo. Muchas gracias por platicar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación de tenerme en tu podcast. Y nos habla desde el altar que se ha formado en la calle para recordar al joven Joan Sebastián. Era una persona muy alegre, una persona que siempre estaba de buen humor, siempre verificando que su familia estuviese bien y sumamente dispuesto a trabajar. Y entonces pues, básicamente vino aquí a los Estados Unidos a buscar un mejor futuro como muchos inmigrantes que salen de su país. El gobierno de Estados Unidos dice que Joan Sebastián era un illegal alien, como le gusta llamar a los inmigrantes que no tienen documentos. Pero su papá dice que estaba en Estados Unidos legalmente, que tenía permiso de trabajo y número de seguro social. Tenía 2 trabajos, salía de uno en la mañana, iba temprano, trabajaba en una veterinaria, hacía ya su aseo y luego terminaba en la mañana y se ponía a trabajar con su carro. Él trabajaba con su carro haciendo el delivery que llaman allá, trabajaba juicioso, él era muy entregado a su trabajo, él tenía mucha visión para salir adelante, muchos sueños por cumplir, una persona muy joven. Realmente mi hijo es un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso. Y hay dudas sobre si Joan Sebastián era el objetivo de este operativo. La oficina del senador Angus King dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Mark Mullen, le había informado que los agentes buscaban a alguien más. Y hay videos que nos llevan a ese momento que Joan Sebastián murió. Lo que podemos inferir por esos visuales que hemos obtenido de lugares alrededor es que el agente lo choca de manera vertical y entonces él trata, lo que se dice también es que él trata de huir, pero en ese momento también testigos nos dicen que ya para ese entonces se habían escuchado los disparos. De hecho, un testigo que vive en esta casa nos contó que ya para ese entonces él ya había mirado y entonces bajó y escuchó cuando Joan Sebastián le dice, yo traté de detener el vehículo. Pero que ya a ese punto, el testigo nos cuenta que ya a ese punto el joven colombiano estaba ya completamente lleno de sangre. Y ese testigo entonces nos dice que entonces vio cómo la gente lo saca
del vehículo, entonces lo tira al suelo, que también hay visuales de eso. A mí la edad de Joan Sebastián Durán Guerrero me conmueve mucho. Ver esas fotografías de este joven, con su joven esposa, con su pequeña hija, me emocionan. Pensar que estaba aquí trabajando por ellas. Mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá. A los pocos días de su muerte, la esposa de Joan Sebastián ofreció también unas palabras. Un día antes la llevó al parque y pasaron muy felices los dos. Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Me siento tan desprotegida. Quisiera salir corriendo a los brazos de él y me dijera, tranquila, mi flaca, acá estoy. Fue desgarrador como ella cuenta que la niña pues llama a su papá, que la niña estaba acostumbrada a dormir con su papá, que ese día que ocurrió todo, tenían planificado una tarde juntos y que pues él nunca llegó. Así que definitivamente escucharla decir que se siente desprotegida y que sueña con que pueda volver a correr a sus brazos y sentir ese abrazo por parte de él, fue sumamente desgarrador y ella estaba pues obviamente sumamente afectada. Cristina, gracias por platicar con nosotros, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, Julio, de verdad. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en donde estamos viendo una agencia de ICE que no hay manera, o sea, te quedas, puedes morir, te vas, puedes morir. Entonces, ¿qué se hace? Lo que pasó en Florida fue distinto. Aquí no hubo una bala directa de un oficial de ICE. Rogelio Morataglia, corresponsal de Noticias Telemundo, viajó a San Agustín para tratar de entender lo que había sucedido. El que tú cubriste en Florida es muy particular porque está más bien marcado por el miedo, más allá de un incidente directo de un agente de ICE. Es el miedo el que termina por producir esta tragedia, ¿no es cierto? Sí, es el miedo, Julio, a una ofensiva que se ha tornado muy agresiva en las últimas semanas. El 14 de julio, Juan Jairo Coronilla Durán iba con 3 compañeros en un auto cuando se encontraron con agentes de ICE en una gasolinera. Bajaron del vehículo, corrieron e intentaron escapar. Y durante la huida, a Juan Jairo lo atropelló un camión. Ahí perdió la vida. Eran 4 las personas que iban en un vehículo, llegaron los agentes de inmigración a una gasolinera, ellos salieron corriendo, él cruzó una carretera estatal, logró pasar, digamos, los 2 carriles de un lado, después cuando estaba en la parte en medio que había césped, esa parte estaba muy mojada, muy húmeda, él se resbaló allí, después se volvió a resbalar y tristemente en el segundo resbalón es cuando cae y lo atropella un tráiler, ¿no? Un camión de carga y se produce esta tragedia. Juan Jairo tenía 28 años. Su esposa dice que tenía visa de turista, que apenas llevaba días en Florida. El operativo en el que Juan Jairo murió después despertó algunas protestas ahí en San Agustín, Florida. Tú llegaste a San Agustín, Florida, tan pronto corrió la noticia. ¿Y con qué te encontraste? Me llamó la atención que estaba muy solo, que nada más habían depositado un ramo de flores en el lugar o cerca del lugar donde había pasado todo esto. Y sin embargo, por la tarde acudieron decenas de personas a manifestar su rechazo a la política migratoria de la actualidad y por supuesto también para honrar a esta persona, ¿no? Me llamaba mucho la atención que obviamente había muy pocos hispanos por temor, los pocos hispanos que había eran hispanos con estatus y lo que sí había eran muchas personas americanas. Es una zona donde viven muchos blancos, es una zona roja donde generalmente se vota por el Partido Republicano y por Donald Trump y sin embargo algunos manifestaban su hartazgo por la forma en la que los están tratando, ¿no? Me quedo con una tristeza profunda, ¿no? Me dolía mucho ver nada más un ramo por la mañana. Yo decía, pobre muchacho, ¿no? Está como olvidado. Vale la pena recordar ese dato con el que comenzamos. 10 personas han muerto en operativos de ICE en un periodo de 17 meses, 1 año y medio. 10 personas fallecidas. Después de estos casos específicos, ICE ordenó a sus agentes suspender las paradas de tráfico en sus operativos migratorios.
Pero al siguiente día el presidente Donald Trump dio la orden de continuar con las paradas de tráfico. En campaña el presidente Donald Trump prometió una cosa: deportaría a los peores criminales, los más peligrosos. We're dealing with really hard criminals. Pero hace mucho que eso no es lo que está ocurriendo. Abundan los estudios, entre ellos uno de NBC News, que establecen que el 70% de los inmigrantes que ICE ha detenido no tienen un récord criminal. Y peor aún, en estos operativos migratorios han muerto personas inocentes. Es una ofensiva que crece en contra de la promesa del presidente Donald Trump, un día a la vez.